Pero si podemos abrir nuestras Biblias el día de hoy a Éxodos capítulo 32 versículo 1, y si pueden decir amén cuando lo tengan. Y mientras que van ahí, me gustaría darle una bienvenida a nuestros invitados. Amén. Gracias por estar aquí. Amén. Pero si tienen la escritura, digan amén. Eso. Si no la tienen, va a estar en la pantalla para que no se preocupen. Amén. Pero dice así el nombre de Jesús. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón les respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres y de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. El día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desvaciado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Vamos a orar. Gracias, Señor, por dejarnos estar aquí. Pido que seas tú y tu presencia que van a fluir libremente en este lugar. Rendimos todo ante ti, Señor Jesús. Pido que seas tú quien unjas la boca de este predicador y el traductor. Que seas tú quien hable en este momento y no nosotros. Que seas tú, Señor Jesús, quien tome su manera, Señor. Nos rendimos todo a ti, y que nuestras orejas, nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones estén abiertos ante ti. En el nombre de Jesús, que se cumpla tu voluntad. Amén. Pueden tomar su asiento. ¿Qué es lo que ocurrió con el pueblo del Señor? El pueblo de Israel había salido de Egipto, habían sido guiados por Dios milagrosamente, y por medio del proceso Dios había usado a un hombre llamado Moisés para guiarlos y dirigirlos por dificultad, en este caso el desierto. Dios estaba guiando al pueblo de Israel de una forma grandiosa. Les había proveído para comer y beber en el desierto. Les estaba guiando y nunca les dejó de lado, o nunca se les fue de su lado. Los guiaba durante el día con una nublina, y de noche con fuego. Sin embargo, el pueblo de Israel tenían evidencia concreta de la existencia de Dios, y que Dios estaba sobre ellos, que caminaba con ellos y cuidaba de ellos y los protegía. Esto lo tenían por seguro. Miraron a Dios glorificarse de diferentes maneras. Sabían que Dios les había proveído milagrosamente, pero por medio de todo el proceso Dios había usado un hombre. Dios había usado un hombre para guiarles, escuchar de Dios, pasar juicio sobre su gente, para mantener las reglas o las leyes y las costumbres aún comunes hasta este punto en lo que se debe y no se debería hacer.
habían cruzado por el Mar Rojo y Dios había conquistado a sus enemigos, y sobre todo les había escapado de las cadenas y la esclavitud de Egipto. Pero ahora se encuentran o se encontraban en un ambiente sin conexión directa a Dios. El hombre quien Dios usaba para hablarle a su pueblo estaba en una montaña solo habitando con Dios. Yo quiero que entiendan esto. Miraban a Dios glorificarse de maneras gloriosas, pero la representación de Dios en sus vidas, o más bien la palabra de Dios que ellos tenían o agarraban, venían de un hombre en particular llamado Moisés. Su guianza, las palabras que Dios decía, o la dirección, todo venía por causa o por medio de este hombre. Pero ahora en este tiempo en particular, Dios llama a Moisés a subir al monte, solo, sin nadie. Está ahí por 40 días y 40 noches. Y ahora el pueblo de Israel se quedó sin conexión directa a Dios. No es de que no podían buscar de Dios, y no es de que eran incapaces de hacerle ofrendas o buscar del Señor por ellos mismos, sino que simplemente se habían acostumbrado a siempre confiar en Moisés. Si Moisés no estaban ahí, ¿qué sucedería entonces? Pero por primera vez se confrontaron con esta circunstancia. Moisés no estaba ahí y no había nadie que los impulsara o los motivara, los empujara a buscar de Dios por su propia cuenta. Aunque habían visto a Dios moverse en maneras gloriosas, la relación entre ellos y Dios estaba basado por medio de Moisés y no por ellos mismos. Eso es una parte clave, porque al momento de que se encontraron en esta circunstancia, sin conexión directa a Dios por medio de un hombre, como dice una expresión en inglés, se doblaron bajo cero presión. Se doblaron bajo cero presión, solos. Fácilmente pudieran haber buscado de Dios, el Dios que los había liberado, el Dios que los había rescatado de las cadenas. Ahora se encontraban en el desierto sin esa voz directa quien Dios usaba para hablarles, y inmediatamente regresaron a sus costumbres paganas, regresaron a sus costumbres que se les habían endoctrinado en Egipto. Inmediatamente, en lugar de buscar a Dios y es tratar de escuchar de Dios por su propia voluntad, decidieron regresar a costumbres paganas. Decidieron regresar a aquello de donde Dios les había rescatado. Los dioses falsos que la gente de Egipto adoraba y que tenía a la gente de Dios oprimida y en cadenas bajo esclavitud, eran los primeros dioses que el pueblo de Dios regresó en un instante. El pueblo de Dios regresó a las costumbres que los tenía en cadenas y en esclavitud. Las mismas costumbres y dioses que les traía dolor, sufrimiento y fracaso, era precisamente a lo que regresaron al momento que se encontraron en un lugar sin influencia directa de Dios. Lo voy a repetir una vez más. El pueblo de Israel, al momento que se encontraron en un lugar sin influencia directa de Dios, sin que alguien estuviera agarrándolos de la mano diciendo hazlo aquí, hazlo allá, Dios quiere que hagas aquí, Dios quiere que hagas allá. Al momento que fueron separados de eso y no tenían a alguien al constante tratándolos como niños, no hagas aquí, no hagas allá, Dios quiere que hagas esto, ten fe, confía, sigue adelante. Al momento que fueron separados de eso, regresaron a las costumbres y a los dioses que los tenían en esclavitud y en dolor por tanto tiempo.
Dios se enfureció tanto con su pueblo. Dios acababa de rescatar al pueblo de Israel en una forma gloriosa, en una forma milagrosa. Y poco tiempo después, inmediatamente, cuando se encontraron sin influencia, al momento que no tenían a alguien agarrándolos de la mano para escuchar la voz de Dios, se doblaron bajo cero presión y regresaron como gente terca a las costumbres de las cuales Dios les había rescatado. Las costumbres que los tenían en dolor constante, en tormenta constante, en depresión constante, en oscuridad constante, en depresión constante, en momentos de inseguridad constante, en momentos donde todo venía en contra de ellos, en momentos donde el trabajo era sin cesar. Constantemente a esas mismas costumbres regresaron. Dios hizo todo esto, los sacó de las tinieblas, los sacó de esclavitud, los sacó de la tormenta y sufrimiento en la cual estaban, los trajo hasta ser libres, los trajo a la luz, los trajo a la libertad. Y al momento que Moisés los deja ir de la mano, regresan como gente terca a las costumbres de las cuales Dios les había sacado. Éxodo capítulo 32 versículo 9. El siguiente versículo dice: el Señor además dijo a Moisés: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Dios estaba tan molesto con el pueblo de Israel porque les había librado de formas milagrosas, les había dado favor, les había protegido, les había proveído, pero inmediatamente bajo cero presión regresan a sus malas costumbres, regresan al mundo donde Dios les había rescatado. Pararon de dejar que Dios fuera su influencia, sino al contrario, se dejaron influenciar fácilmente por su atmósfera, su circunstancia y sus costumbres antiguas. Se dejaron caer de nuevo víctimas a las costumbres que los tenían en esclavitud. Fueron influenciados no por Dios y no por el varón de Dios, sino por lo que ellos estaban acostumbrados en dolor y en sufrimiento. Regresaron a donde Dios les había rescatado. Pararon de ser la influencia y pararon de dejar que Dios fuera la influencia en sus vidas, y al contrario se dejaron influenciar por sus costumbres antiguas. Cuando estaba leyendo de esto, me recordé de algo que sucedió durante la época de 1928 a 1944. Durante este tiempo en el mundo, en particular en Alemania, se comenzó a levantar un grupo político llamado los nazis. Pero para entender para entender el resultado de la Segunda Guerra Mundial y de toda la violencia y de todo lo que ocurrió, tenemos que entender la iniciación de este grupo. En este tiempo, la nación de Alemania se encontraba en una situación desagradable. El pueblo de Alemania estaba sufriendo consecuencias por causa de los resultados de la Primera Guerra Mundial, poco tiempo antes de que se organizara el grupo político. La razón por la cual se organizó, la razón por la cual se pudo organizar esta fiesta o este grupo político eran por causa de que había gran pobreza, había gran necesidad y estaban en momentos de gran dificultad.
se estaba creando una nueva generación que no tuvo nada que ver con la Primera Guerra Mundial, pero simplemente estaban sufriendo las consecuencias de sus padres y de la gente que venía antes de ellos. El mundo a la cual ellos vinieron a encontrar era el mundo donde todos habían puesto leyes o restricciones contra el pueblo alemán. Había una frustración entre la gente joven. Había una necesidad de cambio. Estaban tratando de encontrar maneras para salir adelante. Estaban siendo creados en un país sin esperanza y al parecer sin una escapatoria. El pueblo alemán se encontraba en situaciones muy tristes y desafortunadas. Esta generación joven comenzó a tratar de encontrar soluciones a sus circunstancias desagradables. En este instante se comenzó a levantar un hombre llamado Adolf Hitler. No le estoy dando gloria ni le estoy dando porras, nomás simplemente estoy hablando de lo que sucedió en la historia. No voy a decir nada, con el favor de Dios, extranjero, pero regreso a lo que decía. Este varón comenzó a notar el cambio que estaba ocurriendo en su nación. Se unió a un grupo político que se consideraba extremista. Se consideraba extremista, tratando de que haya cambio radical. Poco a poco comenzó a hablar y pudo él mismo convocar a grandes multitudes a un sentir común. Estamos en situaciones de gran necesidad y la culpa es de alguien. Pero lo que no entendieron es que la causa por la cual de las situaciones desagradables en las cuales se encontraban eran culpa de ellos. Ellos decidieron mejor culpar a alguien más. Es en donde se meten los judíos, es en donde se meten otras razas de humanos, es donde se comienzan a meter diferentes cosas, donde por medio de esta solución radical pudieron influenciar a una generación en desesperación de cambio y en busca de un enemigo. Porque hasta este punto lo único que habían experimentado eran sufrimiento, era dolor y era pobreza. Por medio de este cambio, poco a poco, la influencia de este hombre comenzó a crecer y este grupo político comenzó a influenciar una nueva generación. Comenzó a influenciar todo lo que ocurrió, toda la gente joven, y comenzaron a involucrarse en los sistemas de gobierno, en los sistemas de escuela, en los sistemas públicos, en cada aspecto común. Ellos comenzaron a involucrarse, dándole a la gente alemán una escapatoria. En medio de buscar una escapatoria, un hombre pudo influenciar a una nueva generación y a la nación entera de Alemania en una dirección desagradable que desafortunadamente los llevó a actuar en maneras extremas. Los llevó a ir de guerra a nuevo, no con Europa, sino con el mundo. Los llevó a matar a millones y millones de personas. Por causa de sus acciones sufrió un montón de alemán, gente judía, gente americana, gente rusa, no importa de dónde, no importa a quién pueda nombrar. Hubo millones y millones de personas que murieron. El punto que quiero dejar claro es este: en un momento de necesidad, la nación de Alemania se dejó influenciar por una doctrina donde ellos eran víctimas y en busca de una escapatoria. Lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel. Al momento que esta dirección directa con Dios se había alejado, buscaron una escapatoria. Inmediatamente se pusieron en situación como la gente víctima.
En lugar de buscar de Dios y en lugar para continuar y seguir adelante, confiando en el Dios que les había rescatado, decidieron dejarse caer víctimas y se dejaron influenciar por viejas costumbres. Lo mismo que ocurrió con el pueblo alemán. Se dejaron influenciar por una mentalidad de víctima. Se dejaron influenciar por una mentalidad que les trajo grave consecuencia. Tenemos que entender que como iglesia no estamos tratando no debemos dejarnos influenciar por ideologías de este mundo o perspectivas de alguien más, sino por Dios y por Cristo solamente. Nuestra influencia, nuestras vidas, nuestras costumbres, nuestra forma de pensar no viene del mundo de donde hemos venido o a donde vamos, sino de Dios y Dios solamente. Dios debe ser la única influencia en nuestras vidas. Él debe ser la influencia en cómo actuamos. Él debe ser la influencia en cómo nos representamos. Él debe ser la única influencia en cómo nos expresamos. Él debe ser nuestra única influencia en quién queremos ser y a dónde debemos ir y en cómo debemos actuar y sobre todo a quién debemos servir. Debe ser Dios y Dios solamente. Debemos que entender que somos una iglesia que no se debe dejar influenciar por su alrededor o por sus costumbres o por el mundo alrededor, sino por Cristo. Cristo es nuestra única influencia. No importa dónde estemos, no importa dónde vayamos y no importa de dónde hayamos venido. Nuestra única influencia es Cristo. Nuestro único deber es Cristo. Nuestro único anhelo como iglesia debe ser Cristo. Primera de Pedro 2, versículo 9. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que entender que Dios hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Dios escogió un pueblo, les dio un propósito, los rescató, les dio llamado, los protegió, los guió, les prohibió. Los sacó de las tinieblas y de un lugar oscuro. Y es lo mismo para nosotros. Dios nos ha rescatado de un lugar oscuro. Nos ha sacado de tinieblas, nos ha librado de grandes problemas, ha estado ahí y nos ha proveído en momentos difíciles. Ha estado ahí cuando nos encontramos solos, nos ha levantado cuando nos encontramos en situaciones de desesperación, frustración o donde simplemente no sentimos valor en nosotros mismos. Él nos ha guiado y nos ha protegido y nos ha traído hasta este punto. Por eso es que digo, debemos ser la luz, debemos ser la influencia, debemos ser el cambio, debemos ser la imagen y representación de Cristo. No debemos parecernos al mundo, no debemos aparentar o hacer las cosas que hacen los demás. Dios nos llamó a ser diferentes, no a mezclarnos con el mundo o a mezclar nuestras costumbres o ideologías o cosas que hacen los demás. Nuestra influencia debe venir solamente de Cristo, porque fue Él quien nos rescató, fue Él quien nos rescató de un lugar oscuro. Fue Él que nos sacó de las tinieblas, fue Él que nos sacó de esclavitud, fue Él que nos liberó y fue Él que nos guió. Debemos entender que como iglesia no nos debemos dejar influenciar por lo que hacíamos o por lo que hacen los demás o lo que están haciendo los demás en ese instante. Somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Dios. Actuamos diferente, nos miramos diferente, no hacemos lo que hacen los demás porque somos escogidos por Cristo. Nosotros hemos conocido la luz, nosotros hemos sido liberados del mundo
mundo en el cual todos los demás todavía están atados. Tenemos que entender, no somos como los demás. No nos debemos influenciar por nuestra atmósfera, sino ser la influencia, ser el cambio y ser la luz que Dios nos ha llamado a ser. En nuestras familias, en nuestros hogares, en situaciones sociales, sea en fiestas, sea en bodas, sean reuniones familiares, sean nuestros trabajos, no importa dónde seamos, estamos representando a Cristo. Somos la influencia que Dios quiere que seamos, o somos como los demás, somos como el pueblo de Israel terca que regresa a las costumbres paganas. ¿Quién somos nosotros? ¿Somos la influencia o somos el pueblo de Dios? Cuando gente nos ve, nos puede ver como gente diferente que Dios ha rescatado de las tinieblas. Si la gente nos ve, pudiera decir, esa gente se ve diferente, actúa diferente, hacen las cosas diferentes. Pudieran decir, esa iglesia es influenciada por Dios mismo y Dios solamente, o por las costumbres antiguas, o por las costumbres de los demás, o por la atmósfera o el ambiente en la cual se encuentra. Dios llamó a su iglesia a ser la influencia en toda situación y en todo lugar. Dios quiere que nosotros seamos el cambio. Dios quiere habitar con nosotros y que nosotros habitemos con Él. Pero se requiere una iglesia que se identifica con la ideología. Somos la influencia que Dios nos ha llamado a ser. Debemos analizar a nosotros mismos y decir, ¿cuál es nuestra única influencia? ¿O cuál es nuestra influencia más grande? ¿Es Cristo y su palabra o es lo demás? ¿Es la ideología de víctima o es la ideología que nos va a ayudar a continuar adelante? ¿Quién somos nosotros y cuál es la influencia? En este mundo solamente hay dos tipos: aquellos que son la influencia y aquellos que se dejan influenciar. ¿Quién seremos nosotros como iglesia? ¿Seremos la influencia o los que se dejan influenciar donde quiera que estemos? Hemos sido llamados por Dios para ser una gente santa y diferente, no por nosotros mismos o porque somos especiales, sino porque Jesús nos redimió y anhela que justamente como nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas por medio de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús Cristo, que justamente nosotros seamos la luz de este mundo por medio de nuestra representación de Jesús en nuestras vidas. No nos representamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús. Nuestra influencia debe ser Cristo Jesús, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos, en cómo nos vestimos, en cómo actuamos y en lo que hacemos. Jesús debe ser nuestra influencia primordial en nuestras vidas. Romanos capítulo 6 versículo 11. Les prometo que estoy tratando de apurarme. Pero dice de esta manera: así también ustedes considérense muertos para el pecado, para que vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reina el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni representen los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos ser el instrumento de Cristo Jesús en toda circunstancia, en todo lugar y a todo momento. Por eso es que es tan importante que nosotros muramos a nuestra propia voluntad,
porque se trata de Jesús y no de nosotros. Se trata de que Jesús muere y vive en nosotros y no nuestros anhelos ni deseos. De que sea la voluntad que se cumpla en nuestras vidas, que sea la voluntad de Cristo que se cumpla en nuestras vidas y no la de nosotros. Se trata de que Jesús muere en nosotros y no nuestra propia voluntad. Se trata de caminar con Cristo. Se trata de habitar con Cristo y ser la influencia que Dios anhela que seamos en nuestros hogares y en nuestras familias y en donde quiera que seamos. Todos tenemos gente en nuestro grupo o en nuestro alrededor que se encuentra en gran necesidad o en gran sufrimiento, o que se encuentran perdidos en momentos de desesperación o frustración. Pero si no somos la representación de Cristo y no somos la influencia que Dios quiere que seamos, ¿cómo entonces podremos ayudarlos? ¿Cómo entonces podemos dirigirlos a la verdad y a la luz a la cual Dios nos ha traído? ¿Cómo entonces podremos ser nosotros el ejemplo? ¿Y cómo entonces podremos ser nosotros testigos de la bondad y misericordia de Cristo Jesús si nosotros no somos la influencia y no somos el ejemplo que Dios anhela que seamos? Tenemos que entender que para que pueda ser Él quien muere en nosotros y no nosotros en nosotros mismos. La influencia debe ser Jesús. Hay una necesidad en entender nuestra única influencia debe venir de la palabra de Dios y de Jesús en cada aspecto de nuestras vidas, en cada aspecto. No porque se trata de nosotros, sino porque se trata de Cristo. Porque hemos sido rescatados por Cristo de un lugar oscuro, de un lugar de tinieblas y de esclavitud. Cuando estábamos encadenados, Jesús vino y murió por nosotros y nos rescató. Por eso es que Jesús debe ser nuestra influencia más grande y debemos nosotros ser la influencia en este mundo y no debemos dejarnos influenciar por nuestro alrededor. Ahora más que nunca encontramos instrumentos del enemigo tratando de influenciar en cómo pensamos, aún como iglesia. Debemos de permitir pecado en la iglesia. Debemos de permitir cosas desagradables en su iglesia. Están tratando de influenciar en donde podemos hablar de Cristo y en donde no. En cómo debemos vestirnos, en cómo debemos hablarnos. Están tratando de influenciar en permitir cosas que a Dios le desagrada. Debemos que entender que en este momento hay ataques que nos están tratando de influenciar a cada esquina para llevarnos lo más lejos posible de Dios. Pero debemos que ser una iglesia que resiste contra el ataque del enemigo y dice: yo voy a hacer el cambio, yo voy a dejar que Cristo fluya por medio de mí, yo voy a ser la luz en este mundo oscuro, yo voy a ser la influencia que Dios quiere que sea y no me voy a dejar influenciar. Yo voy a ser quien Dios quiere que sea y Dios solamente. En Mateos capítulo 10 versículo 16 dice: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos, a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora les daré lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes que hablarán, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Iglesia, sin temor, el Señor nos ha llamado a ser influencia y no el que es influenciado.
Es importante entender que no importa en dónde nos encontremos, aunque nos miren diferentes, aunque nos echen a un lado, aunque nos menosprecien o aunque traigan desgracia sobre nosotros, no importa. La iglesia de Cristo debe estar firme en asegurarse que la única influencia en su vida y que la única influencia que este mundo debe escuchar y tener es esa, la de Cristo y la palabra de Dios solamente. No importa en dónde nos encontremos, el Señor nos está llamando a hacer la diferencia. El Señor nos está llamando a hacer el cambio, nos está llamando a hacer lo que influencia al mundo entero. La influencia en un mundo rodeado de oscuridad y poder traerlos a la luz de Cristo, a la misericordia de Cristo, a la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Debemos ser el cambio. No debemos preocuparnos de lo que nos suceda, de lo que hablen o lo que digan de nosotros, de cómo nos maltraten o cómo vengan en nuestra contra. Nuestra única influencia debe ser Cristo y Cristo solamente. No importa en dónde, no importa cómo, no importa en qué situación, tenemos que tener una conexión directa a Cristo para que la única influencia que tengamos sea Jesús. Voy a cerrar, si nos podemos poner de pie. El punto que quiero dejar claro, por si acaso no lo pude dejar claro, es de que debemos ser la influencia. A donde quiera que vayamos, todo va a tratar de influenciarnos, alejarnos de las cosas de Dios. No podemos regresar al mundo de donde Dios nos rescató. No podemos regresar a las vestidumbres o a las costumbres de las cuales Dios nos rescató. No debemos dejarnos influenciar de la esclavitud de cual Dios nos rescató, pero tampoco en el mundo en el cual estamos. Dios quiere que seamos la diferencia en este mundo oscuro. Dios quiere que seamos el cambio. Por eso es que tenemos que entender, somos la representación de Cristo en toda circunstancia. Estamos representando a Cristo en cada aspecto de nuestro diario vivir. Hablamos como Dios quiere. Escuchamos lo que Dios quiere, miramos lo que Dios quiere, nos vestimos como Dios quiere. Estamos representando a Cristo en cada aspecto. Somos la iglesia santa que Dios quiere que seamos, o nos dejamos hablar fácil. Debemos no ser como el pueblo de Israel, gente terca, sino como una iglesia, una generación que ama a Dios sobre todas las cosas y anhela que sea Jesús la única influencia en nuestras vidas. El altar